Hola, muy buenas noches. Aquí arranca Bella y Bestia. En un minutito nada más se va a sumar Nico para seguir analizando las repercusiones de esta primera aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner tras su condena por corrupción, el acto en Avellaneda y mucho que dejó ese discurso. Vamos a tener también invitados especiales, pero no queremos dejar de estar muy atentos de lo que está pasando en Ucrania, porque hay un equipo de TN que está trabajando, encabezado por Nelson Castro, que en estos momentos se moviliza hacia la línea cero. Es un punto crítico de la resistencia ucraniana. Es un lugar donde los combates se dan cuerpo a cuerpo, prácticamente. El equipo de TN tuvo que movilizarse en un vehículo blindado. El objetivo de TN ya fue cumplido en términos de pasar la Navidad allí y ahora va por el fin de año, ver cómo arranca este 2023 y la ilusión de muchos de que finalmente esta guerra sangrienta y larguísima termine. Nos conectamos ya mismo con Nelson Castro. Buenas noches. Bella noche, Valeria. Efectivamente estamos aquí en la ciudad de Zaporilla. Hemos llegado aquí a este lugar que es de una enorme significación en el contexto de la guerra, ¿no es cierto? Aquí está la principal central nuclear de Europa y Zaporilla ha sido en un 80% recuperada por las tropas ucranianas y en un 20% está en control de los rusos. Hoy tuvimos un día tremendo con una experiencia única. Hoy este equipo de TN llegó a la zona cero. ¿Qué es la zona cero? El límite donde se combate, donde están las trincheras, en las cuales las tropas se encuentran prácticamente frente a frente. Y hoy TN fue el único medio televisivo mundial que llegó allí, a la trinchera de Bakhmut, en donde las tropas ucranianas están intensamente luchando para repeler el intento de recuperación del terreno de las tropas rusas. Fue un momento de una enorme tensión, como ustedes van a ver en el video que vamos a compartir en un minuto más, ¿no? Hasta allí llegamos y estuvimos a 668 metros. Doy el dato preciso, porque el comandante de la compañía, cuyo alias es el artista porque es un actor muy conocido, muy famoso, muy respetado de teatro aquí en Ucrania, nos dijo, las tropas rusas están a 668 metros de aquí. Y por lo tanto, tuvimos la autorización para filmar el momento en el cual la artillería de los ucranianos disparaba contra las tropas rusas. Ahí vivimos toda una tensión casi de película, porque la instrucción que teníamos es que una vez que se produjeran los disparos que ustedes ya van a ver en un minuto más, teníamos que retirarnos del lugar hacia el blindado que nos esperaba, que estaba a unos 200 metros, en un tiempo no mayor de 5 minutos. Y ese fue realmente, te digo, yo diría una carrera contra el tiempo. Una carrera contra el tiempo, en lo que van a ver ustedes, el lodazal, es lo que significa correr en el medio del barro, con el peso de esos chalecos antibalas que son tremendamente incómodos, no solamente pesados, el casco, de las botas que se te salen porque quedan pegadas en el barro. Así que ese fue el momento, te diría, más dramático de toda esta presencia nuestra allí en el frente, porque obviamente estábamos escuchando las balas que a manera de represalia ya estaban enviando los rusos. El tema fundamental para nosotros era llegar al blindado. El comandante de la compañía del artista nos dijo, no hay problema con las balas, porque las balas no van a llegar hasta acá. Sí tenemos que llegar al blindado y salir de este lugar con el blindado en no más de 5 minutos, porque si no el blindado puede ser identificado por las fuerzas rusas y entonces eso sí puede generar ya el disparo de un misil con la intención de dañarlo. Así que estuvimos allí corriendo contra el tiempo, en ese lugar inhóspito, insisto, en el medio de la lluvia, con el barro, con el lodazal. Y quiero marcar todo este trabajo del equipo, Gonzalo Báñez, de Federico Gandolfi, de Juan Pablo Chávez, Federico Gandolfi y Juan Pablo Chávez, que tomaron esas imágenes exclusivas de cómo se combate fundamentalmente en la trinchera y de lo que significa la dinámica de ese instante decisivo. Esto es lo que vivimos y esto es lo que ya compartimos en estas imágenes.
Entonces, Nelson y yo vamos para adentro y los camarógrafos van afuera. Perfecto. Mire, eso. Esta es la forma como Sí. nos vamos a distribuir en el blindado que nos va a llevar hacia la línea 0. Está indicando que va a dar la vuelta. Está indicando que va a dar la vuelta. Называется Марио. Ya, por aquí. Камеру подержать или нет? ¿Tomo la cámara? Muy bien, acabamos de subir al blindado. Es realmente una aventura para los que no conocemos subir este blindado que nos va a llevar hacia la línea 0. Estamos aquí con todo el equipo, dispuestos ya a trasladarnos. Comienza a moverse este blindado. Nelson, levantamos. Nelson. Del vehículo blindado. Vamos rápidamente hacia el lugar. Le voy a pedir, ¿me das El por casco, favor, el Alex. casco? Sí, me das el casco. Perfecto. Me pongo acá el casco. Vamos en fila india, avanzando hacia la trinchera. El comandante de la compañía, el artista, encabeza la fila, ¿sí? Vamos nosotros desplazándonos con mucho cuidado, es zona de combate. Ahí se escuchan detonaciones, son disparos de tanques, principalmente ucranianos. Vamos, estamos aquí en la línea 0, esta es la zona de combate, en la zona del Bakhmut. Aquí están disputando, están peleando las tropas rusas contra las tropas ucranianas. Acá estamos en la trinchera. Позицію кулемета, вона дуже небезпечна. І коли працює кулемет, вони одразу будуть. Vamos a la posición donde está la ametralladora pesada. Es la posición súper peligrosa porque en cuanto la ametralladora pesada dispare, llega la respuesta de los rusos. Eso significa que por ahí van solamente los camarógrafos. Hacemos el trabajo y regresamos de inmediato. Perfecto. Саме швидко його приземлити. Варвар, камінь, працюйте. Vamos, Nelson. Estamos ya saliendo, se produjeron los disparos de la artillería desde el nido de trinchera. Tenemos que salir de este lugar. Ahora ya nosotros debemos retirarnos por razones de seguridad porque va a venir la represalia de los rusos. Avanzamos con mucho cuidado, pero con la mayor rapidez posible. Se le saca. Mucho barro. Go. ¿Qué pasa, Nelson? Le ayuda. 100 metros. Un poquito. Vamos.
rápido. Un pie primero, el otro. La altura dificulta la salida. Voy saliendo. Yacuyo. Vamos. Estamos en el frente de batalla. Canal 13 TN, único medio mundial. En este lugar, en este momento dramático. Tremendo trabajo de Sí. todo el equipo de TN, realmente se te hiela la sangre. Sí, ¿no? Ahí está. Una trinchera, las ametralladoras. Y la cámara detrás, en el momento en el que primero allí están disparando y enseguida llegaba el contraataque, lo contaba Nelson a las corridas, subidos a un camión blindado, decía en la zona 0, la zona crítica, incluso el lugar donde Zelensky estuvo hace una semana. Y un ataque con drones venía, ¿no? Sí. Bueno, lo decíamos al principio, el objetivo del equipo de TN es permanecer hasta el fin de semana, por lo menos para mostrar, para cubrir de qué manera no solo se vive la guerra, sino se intenta dar vuelta a la página a un año negro, en cuanto a la guerra. Cómo miraban los soldados como... No sé si asustados, pero nada, están disparando. Es que estás acostumbrado a ver esto en película Claro, sí. y lo tenés filmado. Son los soldados que hablaban, creo que el otro día con Nelson. Y eso es el periodismo, ¿viste? Donde cuando se escuchan las balas, va para hacia las balas, no al revés. Recién veíamos al camarógrafo, entiendo que es el negro Chávez, siguiendo al soldado. Y Gandolfi, ¿no? También Fede Gandolfi. Siguiendo al soldado, o sea, yendo para el peligro, pero... Mirá. Esto es una obviedad. Está tirando porque del otro lado hay gente a la que puede herir y matar. Eso es una guerra. Impresionante, ¿eh? Te lo vamos a seguir mostrando a lo largo de todos estos días. Abrazo a todo el equipo. Sí, claro. Bueno, cambiamos. Sí, difícil. Sí. Después de esto, estamos con Javier Iguacel, que es denunciante de la causa de vialidad e intendente de Capitán Sarmiento. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola. Buenas noches. Y con Waldo Wolf, que tiene nuevo cargo en la jefatura porteña. Todavía no fui nombrado, pero sí, voy a tenerlo en poquitos días. Todavía diputado. Todavía Sí, diputado. sí, el mismo día que salga el decreto voy a renunciar. Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar con ellos de lo que dijo Cristina Kirchner la primera vez que habla después del día en que fue condenada a 6 años de cárcel por cometer, según el Tribunal Oral Federal 2 y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el delito de malversación de fondos públicos, un delito que inmediatamente por esa condena obviamente trae también la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Hoy ella dijo que estaba proscripta, que no puede ser candidata. Es completamente falso. Puede ser candidata a lo que sea y cuando quiera, salvo cuando la sentencia esté firme. Habló de esa causa como una causa armada electoralmente. También habló de la ciudad de Buenos Aires y cómo es una ciudad opulenta que se queda con el dinero de las otras provincias. Por eso están los dos invitados. Pero antes, Messi y Cristina, o viceversa. No. Todo esto que obviamente conmovió al país y que sigue conmoviendo al país. El campeonato, tercer campeonato de la Argentina en un mundial de fútbol masculino,
fue completamente obviado por la vicepresidenta. Completamente. No nombró a Messi, no nombró a nada, no agradeció, nada. ¿Por qué? Porque la selección no se sometió a las presiones políticas acá para que el oficialismo consiga algún tipo de rédito político. Ahora, ella tuvo, como decíamos antes, una especie de selección blue, y no quiero que ser irrespetuoso. Hoy inauguró la vicepresidenta de la República un polideportivo con pileta climatizada junto a Jorge Ferraresi y a un jugador que sí salió campeón del mundo, pero en el 86. Mirá cómo le hace reverencia. Es el negro Enrique. Mirá. Y saludar a Cristina que... Ese polideportivo se llama Diego Maradona. Y tiene un mural con el negro Enrique. La locutora oficial del acto dijo que Enrique, que era un gran jugador, entiendo, le dio el pase a Maradona para que él pudiera, obviamente, meter el gol del siglo XX, que es el segundo gol contra los ingleses. Yo escuché muchas veces a Enrique reírse, ¿no? Decir, yo le di el pase. Pues le da el pase, y acá está Waldo Wolf, que fue arquero, casi en el área de la Argentina. Ahora, hoy lo dijeron en serio la locutora, y no estoy menospreciando para nada la labor de Enrique. Enrique también la había defendido cuando ni bien se conoció. Ahí está el mural, mirá. Paradójico, ¿no? A ver, Enrique no es de Avellaneda, entiendo. Porque había otros jugadores y Ferraresi nombró a De Paul y creo que al Papu Gómez, pero decirlo bien, porque jugaron en Racing, no nombró a Diego Martínez como Independiente, aunque en la reserva. Pero después no hubo ningún tipo de alusión a Messi. ¿Esto será porque a Cristina no le gusta el liderazgo de Messi de esta selección? Escuchemos a Enrique cómo la defiende. Cuando habla Cristina me emociono, cada vez que la veo me emociono mucho. Está acá, Cristina está acá. Y digo, qué difícil es estar en este lugar. Cuando veo a alguien, algún político que habla y también le cuesta y es difícil estar delante de una genia como ella, es totalmente difícil. Pero bueno, un placer, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. A ver, tiene todo el derecho a ser peronista, Enrique, por supuesto, y a elogiar a Cristina Kirchner y a defenderla. Me parece que Cristina Kirchner y Ferraresi están utilizando, y esto lo digo con respeto a él, lo están utilizando, ¿no? Un poco. No había ningún jugador de esta selección que quisiera ni siquiera mandar un saludo vía remota, Zoom grabado para el actual gobierno. Ninguno. Ella no lo va a perdonar eso. Ni siquiera nombró a Messi cuando lo saludó por haber salido campeón. Dijo el capitán. E incluso dijo una cosa bastante curiosa. No tiene tampoco por qué saber de fútbol, yo no sé de fútbol. Pero dijo que Messi se había ganado el corazón de los argentinos después de haber dicho esa frase maradoniana. Rajá, bobo, rajá. Anda para allá. Anda para allá, gracias. ¿Así se ganó el corazón de todos los argentinos Messi? A mí me parece que no. Pero es mi opinión personal. Cristina opina otra cosa. Ahora, Ferraresi, que empezó el operativo clamor para que Cristina sea candidata en las elecciones, dijo que sí, que ojalá lo sea, palabras más, palabras menos. De vuelta, sí, él sí celebró a Messi. Pero mira cómo. Que se quieran oponer a que sigamos trabajando en ese sentido, le decimos, che, bobo, ¿qué mirás? Anda para allá. No es muy democrático. Ni siquiera lo estaba citando del todo textual a Messi, ¿no? Pero habla un poco de ese clima que se estaba viviendo ahí. Creo que en la audiencia entre la audiencia había 400, 500 personas, no más. Estaban inaugurando un polideportivo con varios espacios para practicar deportes, con pileta climatizada, ¿no? Ahí habló Cristina de lo que ella dice es una proscripción, la condena de la causa de vialidad,
Es mentira. Puede ser candidata, yo decía antes, a consejera escolar, a concejal, a legisladora de Santa Cruz, a legisladora de Buenos Aires, a senadora, a diputada, a vicepresidenta, presidenta, lo que quiera. Hasta que la condena esté firme. ¿No? Escuchémosla. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Jorge, el día que yo hablé, no estaba enojada, no es que en el fervor de un discurso dije algo, no. Fue algo meditado. No soy una persona, pese a que no sé por qué razón siempre me han... Debe ser porque son mujer, ¿no? Las mujeres siempre somos las locas, ¿no? Los hombres pueden decir cualquier barbaridad, o decir un día una cosa, otro día otra, y pasado mañana tal vez otra, pero a ellos todo se les disculpa. A nosotras todo se nos tergiversa, confunde, agranda y mienten. Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción. Agranda, todo eso que dijo, ella miente. No está proscripta. Lo dice la ley. Cristina Kirchner también dice que esto es una causa contra el peronismo y en otra parte del discurso habló de que esta causa fue armada toda desde el 2015 para que caiga justo el juicio oral cuando ella justo iba a elegir a Alberto Fernández. Esto no es así. Tenemos a uno de los protagonistas del hecho, de la denuncia, de la causa de vialidad, pero además habló del tema del momento, de la coparticipación y de por qué cree que Buenos Aires le está robando la plata a todo el resto del país. Estamos hoy en un momento en el que se suspende una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspenderse, lo único que puede suspender una ley es el Congreso, que es el que la sanciona. El Poder Judicial solamente puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible. Bueno, ahí después menciona algo que ya había dicho el presidente, ¿no? Que la ciudad, y lo dijo Kicillof, tiene mucho presupuesto mientras el resto de las provincias relegan esa plata y por eso están en muchos casos pobres o sin infraestructura. Bueno, abrimos a los invitados para hablar de todas estas definiciones. Hay, por supuesto, mucha repercusión. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Javier. Sí, ahora, bueno, eso, perdón. Vamos a sumar a Fernando Iglesias, el diputado vía Zoom también, que va a participar de esta conversación. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos. Buenas noches, Iglesias. A ver... de lo que decía Cristina hoy, yo le llamaría reculando en chancletas. Ajá. Ella dijo claramente que no se iba a presentar. Y la verdad que yo pensé que estaba tan asustada por cómo le dan los números, por el rechazo que tiene la gente, que era una excusa perfecta. Pero se ve que tiene miedo de ir presa de verdad. Entonces ahora ha reculado para presentarse. Y bueno, le vamos a ganar. Le vamos a ganar y vamos a terminar con esta nefasta historia en la Argentina que se llama kirchnerismo, que no es capaz de reconocer un ídolo como Messi. Pero yo digo, no tiene que ver, tiene que ver con dos cosas. Primero, que el kirchnerismo siempre habla del pasado. En vez de hablar del presente o del futuro, habla del pasado. Y segundo, que Lío representa algo que es lo que la Argentina necesita para el futuro. Es un tipo humilde, hiperhumilde. Súper persistente, se ha enfrentado a 1000 cosas para llegar a donde llegó, le dijeron de todo y no le importó, siguió adelante, y cuando ya el dolor que le causaba que le digan que no era argentino, lo hizo renunciar, volvió por los chicos que le decían no le des la venia, volvé a divertirte y jugar a la pelota, y se vio que jugó divirtiéndose. Nosotros necesitamos hacer una Argentina donde
la construyamos sabiendo que estamos mal, pero divirtiéndonos, haciendo las cosas sabiendo que podemos llegar a ganar la Copa del Mundo, que es el futuro de la Argentina. Así, yo creo que por eso hace todo esto. Sí. No hay otra razón, no tiene que ver ni con Diego, ni con Enrique, ni con nada. Hay un mensaje atrás del liderazgo de Leo, que es el liderazgo que necesitamos en la Argentina. Así que yo lo admiro en el fútbol, pero también como persona. Dijo que no estaba enojada cuando hizo aquel renunciamiento. Lo que debe ser enojada, ¿no? Si cuando estaba gritando en el Senado no le estaba. Waldo Wolf. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que decía Javier. Yo creo que justamente porque no le dan los números y la historia del peronismo es salvaje con quien no sostiene el poder, es que ella viene a hacerse cargo de lo que queda, es residual. Ellos están tratando de acobacharse en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, el gran meollo de lo que ocurre con la coparticipación es destinarle fondos a Kicillof, que es uno de quienes más ha recibido por encima de lo que le correspondería para mantener ese clientelismo sustentado en el tercer cordón del conurbano, que es donde gobiernan en un tercio del conurbano desde el 83, donde están los índices más grandes de clientelismo, de indigencia. Así que de eso se trata. Y yo la veía y veo una realidad paralela, ¿no? Que es muy difícil racionalizar esto, porque ella hablaba con esta mentira, justamente ella lo que es inconstitucional, lo que es ilegal, te lo decreta como legal. Ella dice algo que es previo a 1789, a la instauración de las repúblicas, donde si por mayoría alguien vota algo, esto ya es legal. Y los peores estropicios y las peores cosas le han pasado al mundo cuando no hubo contrapeso de poder. Está lleno de historias de parlamentos que han votado cosas que después el contrapeso del poder, el poder judicial, en este caso la Corte Suprema, le ha dicho no, eso no se puede hacer. A ver, a propósito de esta declaración, y lo sumamos a Iglesias, ¿es la reapertura a la posibilidad de presentarse efectivamente como candidata o impulsar ese operativo Clamor? Bueno, el que sepa eso, por favor que avise, porque la semana pasada era no, esta semana sí, vos decís qué va a pasar dentro de un año, yo bola de cristal no tengo. Me parece que Cristina es una especie de partícula libre, una partícula elemental libre que no se sabe para dónde va a ir, pero se sabe cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Un día en que la economía estalla, el dólar sube, hay una sensación absoluta de indefensión por parte de los ciudadanos y de absoluta inutilidad por parte del gobierno, con el ministro de Economía, Sergio Massa, escondido en algún sótano porque ninguno lo puede ver. En el medio de todo eso, todo gira alrededor de ella, de su candidatura, de la justicia, del lawfare y no sé cuántas cosas más. Todo rodeado además de una actitud básica de ellos, que es la victimización. Yo me permito recordar, y por supuesto no estoy diciendo que Cristina y Videla sean lo mismo, digo, cuando se acusaba a Videla de los horrendos crímenes contra los derechos humanos que cometía, la respuesta de la dictadura fue hablar de una campaña anti-argentina, de los antipatria, y esconderse atrás de todos los argentinos y decir, acusábamos a Videla, y él contestó, los argentinos somos derechos humanos. Cristina hace lo mismo, se esconde atrás del peronismo, al que detesta manifiestamente, ha mandado a suturar en cierta parte del cuerpo, que no voy a mencionar, a todos sus dirigentes. Eso, sí. Ahora se esconde atrás y dice, no, nos atacan a todos los peronistas. Sí. Pero si decía hace poco, y lo sabemos todos, que Perón era un viejo HDP. Sí. Escuchémosla diciendo esto. Escuchémosla diciendo. Otra escondida, atrás de las mujeres. Nos atacan a las mujeres. Los hombres pueden decir cualquier cosa. En eso tiene razón, porque el presidente Alberto Fernández se ha transformado en un especialista en decir cualquier cosa, como por ejemplo lo de la coparticipación. Ahora lo vamos a escuchar a Alberto. Los números dicen que los dos distritos que aportan muchísimo más de lo que reciben a la coparticipación son los dos distritos que tienen que ver conmigo, porque yo me crié en la provincia de Buenos Aires, 30 años, Piñeiro, barrio obrero de Avellaneda, y vivo en la capital federal. Ahora hablamos de eso, Fernando, pero escuchemos a Cristina hablando de esto no es contra mí, es contra el peronismo, y después escuchamos a Alberto. Anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra
a llevar de candidata a alguien que le dijeran está condenada y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos, que quieren esencialmente, y esto también lo dije oportunamente, no es esto contra mí ni contra Cristina, es contra el peronismo. A ver, primero... Muy interesante. Sí. Porque de los 4 jueces de la Corte Suprema que sancionaron, por ejemplo, la nulidad de la cautelar y fallaron a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de los 4 son afiliados y dirigentes peronistas. Uno fue diputado, los otros 2 fueron constituyentes. El presidente de esa corte era el ministro de Justicia, sí, cuyo jefe de gabinete era Alberto Fernández y cuyo presidente era Néstor. Y tienen mayoría en el Senado desde el 83, es decir, han controlado la justicia desde siempre. Sí. Es rarísimo esto del peronismo, ¿no? Fernando, ahora seguimos, pero quería preguntarle a Iguacel por que Cristina hoy hizo como una especie de cronología a su modo, diciendo que la causa de Vialidad fue perfectamente pensada para que empiece en mayo del 2019. Bueno, yo lo he contado un montón de veces, ¿no? Yo llego a Vialidad Nacional sin ninguna carrera política previa, por vocación de dejar, digamos, la industria. Yo de ingeniero en petróleo, hacía poco había vuelto de África, no venía a la obra pública, no conocía a José López, no sabía ni que era Austral Construcciones. Lo único que me pasó es que a los 10 días que asumí, empezaron a tirar piedra, que me cortaban la ruta, tenía 1.500 despedidos. Por eso me involucré, resolvimos el problema de los despedidos, resolvimos el problema del corte, y después cuando fuimos a ver qué había pasado, que Austral Construcciones decía que no cobraba, y por eso no le pagaba a la gente, el cinismo con el que manejaban las cosas, resulta que había cobrado por adelantado. Vamos allá, las obras no estaban hechas. Hacemos la denuncia, a las 2 semanas aparecen los bolsos a revolear. O sea, lo que puedo dar fe que de mi parte, yo no tenía idea quién el armado ese, quiénes eran los actores. Lo que hice fue una denuncia, como otras 12 que hice, de una corrupción violenta que vi y que me tocó denunciar. Y tardó mucho, para mi juicio, para la justicia, mucho tiempo, porque de hecho nosotros ahora naturalizamos esto que bueno, ahora tiene la condena, pero entonces hay que esperar que esté firme. Yo digo, un asesino, ¿no? Que están todas las pruebas que fue asesino y sigue libre porque todavía no está firme la condena. Yo creo que eso también hay que cambiarlo. Sí, en ese caso, los procedimientos. Por el tipo del delito, tal vez vaya. Bueno, pero un narcotraficante que por ahí no mató a nadie, pero directamente, pero mandó a matar. Es decir, hay miles de casos. A mí me pasa, ahí en Sarmiento tengo una mujer que la agarraron con 800 gramos de dosis de cocaína, vendiendo con una nena, y a los 3 días el juez la largó. Pero no, están todas las pruebas, ya estaba previamente condenada. Yo creo que no hay que naturalizar las cosas, hay cambios para hacer profundamente en cuanto a los procesos de procedimiento, y el que ya se probó después de tanto tiempo, tantas pruebas, cumple la condena. En todo caso, pedir también la celeridad, que se cumplan los procesos institucionales, claro, pero la celeridad. Sí, obviamente. Entre otras cosas, dijo Cristina, necesitamos un árbitro en serio para ser todos iguales ante la ley. Hoy leía un tuit, que creo que fue de hoy, de Waldo Wolf, de alguna manera poniendo sobre la mesa cómo es la estructura judicial que hoy, en definitiva, investiga y enjuicia a la vicepresidenta, y que tuvo vínculos en términos de haber sido nombrados por el kirchnerismo. Sí, es lo que decía Fernando, que lo repite él y yo también habitualmente. 3 de los 4 jueces son de alguna manera de vinculación con el partido gobernante. 9 de los 10 jueces de Comodoro Pi, que son los que enjuician o juzgan los casos de corrupción, fueron elegidos o por el gobierno de Carlos Saúl Menem o de Néstor Kirchner o de Cristina de Kirchner. Solamente una de los 10 jueces, la jueza Capuchetti, fue elegida por el gobierno nuestro. Desde el 83, que tienen mayoría en el Senado, esto es importante reiterarlo, el Senado es donde se elige la terna de los jueces, y desde el 83 presiden la Comisión de Acuerdos, que es la que finalmente los designa. Así que el kirchnerismo no tiene un problema con la justicia. El fiscal Luciani. El fiscal Luciani fue nombrado por ellos. Pero a eso quiero decir una cosa. Pero digo, más allá de quién lo nombró, ella no está cuestionando el fallo en sí, o lo que dice realmente la resolución de la Corte, ¿no? Ella dice, quieren favorecer a Rodríguez Larreta. Ahora, es que lo mismo hizo en el juicio, no está defendiéndose técnicamente. Pero digo, hay que... Fernando suele decir que nosotros somos neuróticos y ellos son psicópatas. Nosotros repetimos lo mismo y ellos no tienen culpa y mienten.
Lo mismo que utilizaron en el 2015 cuando nosotros asumimos y tuvimos que pagar al otro día 15.000 millones de dólares y ella utilizó esos argumentos para que se paguen y nosotros los cumplimos, hoy argumentan todo lo contrario de lo que argumentaron en su momento para que nosotros cumplamos, como siempre han cumplido los mandatarios constitucionales en la Argentina, los fallos. Sí. Así que es imposible racionalizar con el kirchnerismo porque te llevan al terreno de que terminamos ladrándole a la luna. Esto es irracional. Cristina Fernández hablando de que no funciona la justicia cuando repetimos una y otra vez lo del Senado, lo de los jueces de Comodoro Pi. Perdón, en el mismo juicio de vialidad ella logró que la querella de la OA se vaya y que la querella de la Unidad de Información Financiera pida la absolución. Pero permitime darte unos números para racionalizar rápidamente. Santa Cruz tiene el 0,7% de la población y Vialidad le dio el 12% del presupuesto. De las 51 obras que auditaron y 26 no se cumplieron, el 85% se lo llevó Lázaro Báez. Entonces, cuando miras esto, te das cuenta que tienen un problema con la verdad. Entonces tienen que construir esta narrativa y eso lo hago con cualquier paralelismo. Te terminan hablando de cualquier cosa. Hoy que hay que estar hablando de Messi, de esta selección nacional, terminan hablando de Maradona y del anterior. Sí, es toda una locura. Y me complemento con la coparticipación, el cinismo. Cuando asume Néstor Kirchner y Solá era gobernador, la provincia de Buenos Aires recibía de coparticipación el 24% de lo que aportaba. Bastante menos de lo que aporta en general, pero el 24%. Lo bajan. Sucesivamente lo fueron bajando. ¿Saben cuál fue el peor momento de la historia de la provincia de Buenos Aires? Scioli. Con Scioli, pero ¿quién era ministro de Economía? Kicillof. 18.5%. Y eso para perjudicar a Scioli. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, eso se cambió, llegó al 22-23%, que ahora se mantiene, y además se le dio estos 2 puntos ahora está en la disputa con el fallo, ¿no? Es decir, el cinismo con el que el propio gobernador ahora, que aparte es porteño y que sus hijos van a una escuela privada de Buenos Aires, hace alusión a la plata que ahora no tiene. Le sobra plata, lo digo todo el tiempo, de que entre la política, entre el 20 y el 80% de la plata que está dando vuelta, que maneja el Estado, o los entes relacionados con el Estado, están sobrando. Fernando, dijiste recién una cosa interesante. Vos sos de Sarandí y de Avellaneda. No, de Piñeiro, el barrio obrero. Ajá. De Avellaneda, el de la Tamet, el de la fábrica Conen, donde inauguraban mis tíos abuelos, de donde era Pancho Calviño, que era tío abuelo mío, secretario general de Jaboneros y mano derecha de Evita. Así que no me la vienen a contar a mí, yo la conozco bien de derecho. Y no sé si viste el acto entero, ¿no? De Ferraresi hablando de Avellaneda, de los jugadores que salieron de ahí. No lo vi, pero no lo vi completo, no quiero errarle. Pero me parece que nombró solamente a los de Racing, porque no nombró al Dibu Martínez. No nombró al Dibu Martínez, ni nombró a Taliafico, corregime si me equivoco. No, nombró entonces, de Poli lo al de siempre, ellos son la patria, ¿entendés? La patria es Maradona, pero no Messi. La patria es Racing, porque Néstor era hincha de Racing, los de Independiente son extranjeros. No, peor, nombró a muchos de Argentinos Junior. ¿Por qué él es hincha de Argentinos Junior? ¿Quién es? ¿Ferraresi? Sí, incluso se firmó un convenio entre el Polideportivo Maradona y Argentinos Junior, donde Argentinos Junior va a donar el 5% de las ventas de los jugadores a este Polideportivo, porque él es de Argentinos. Mira vos. Es lo que hacen con todo, son 2 dueños, ¿viste? Le preguntaron a la sociedad de Argentinos si quieren donar a... No, ellos son los dueños. Bueno, es la metodología de Evita, ¿no? La Fundación Evita que se bancaba con los impuestos y con las exacciones que le hacían a los trabajadores, y después te vendían el pan, te metían el pan dulce o la máquina de coser con el sello de la Fundación Evita y te la entregaban en persona Evita. Bueno, es una vieja metodología que viene muy de lejos y que ha llevado a la Argentina al fracaso. Y lo de hoy con Maradona es muy significativo. Yo sé que me van a decir, también la grieta. La verdad que el tema del fútbol en la grieta lo metió el propio Maradona, ¿no? Cuando utilizó todos y cada uno de los espacios de que disponía para apoyar al gobierno indigno de los Kirchner y a las dictaduras como la de Maduro o la de Fidel Castro. Ahora, yo esto lo digo con la tranquilidad de haberlo escrito en el año 2011. Lo acabo de subir a mis redes, mi artículo del 2011 sobre el ocaso de Maradona y el advenimiento de Messi, año 2011. Yo espero, es una metáfora un poco fácil, pero importante,
me parece que esta idea, Maradona es un héroe del siglo XIX, es el héroe del conflicto, el héroe de la batalla, el héroe del enfrentamiento, el héroe de... Y Messi es el tipo de liderazgo que necesitamos, un tipo que hace bien lo que hace, se preocupa en hacerlo cada vez mejor, que se cuida para poder hacerlo mucho tiempo, por eso Maradona duró tan poco y Messi duró tanto, que ha sufrido esto, ha sufrido desde las humillaciones en la conferencia de prensa de Cristina Kirchner en el 2014, la pueden googlear, hasta que le pusieran 2 entrenadores, Maradona y Sampaoli, verdaderamente indignos de la selección argentina, y que sobre todo es un tipo que se dedica a lo suyo, lo hace bien y pone esfuerzo, y reivindica el esfuerzo y el mérito, como toda esta selección. Yo espero que haya un cambio entre el maradonismo. Maradona le hizo mucho bien al fútbol argentino, le hizo mucho mal al país con su transgresión permanente, con Ahora, es increíble cómo su patrioterismo. Cristina logra que se vuelva a hablar del pasado, como decía Javier, Es ¿no? que De siempre, Maradona. Ahora, ella... Es una cosa necrofílica del peronismo desde siempre. Sí. Desde siempre. No pueden... A ver, vos decime cuáles son las 2 corrientes más importantes a las que adhieren los muchachos. No pueden nombrar una corriente política sin nombrar un muerto. Peronismo y kirchnerismo. Perón y Kirchner. Bueno, digo, yendo al pasado... Es lo que dijo Borges, tienen todo el pasado por delante. Cuando hablaba hoy de la causa adaptada un poco a la cronología eleccionaria, mencionó incluso la proscripción del 56. Sí, dijo el 9 de marzo se van a conocer los fundamentos y eligieron el 9 de marzo asociándolo como una fecha simbólica, dijo, decidida, ¿no? Ese día se firmó el decreto y salió publicado el decreto donde no se podía nombrar Perón, más a Perón y bueno, fíjate, debe haber pasado un montón de cosas los 9 de marzo. Fíjate lo amañado del día. Lo digo rapidito, déjame contestar esto rapidito. Es un decreto horrible y la proscripción que sufrió el peronismo es repudiable y horrible. Ahora, las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en 1955 contra Perón eran las mismas Fuerzas Armadas que habían dado el golpe en 1943 con Perón y que le habían ofrecido la presidencia de la República. Y desde el 46 al 55, su comandante en jefe había sido el encargado de su educación, de su preparación, de su respeto a la democracia y a los derechos humanos, era el general Perón, que seguía siendo el comandante jefe de las Fuerzas Armadas cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Sí. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo me tengo que hacer cargo? No, en la condena, se van a leer los argumentos de la condena de no, pero vos fíjate cómo llevan la historia siempre al pasado, porque creo que ella fue condenada, ayúdenme, el 7 de diciembre y dijo que o el 6 y la condenaban el 6 para que salgan los diarios el 7 porque ese día se había sacado la ley de medios. Entonces tenía que incluso hasta mentir con el almanaque para llevar una fecha que ella dice que la perjudicó a ella. Hoy cometió un lapsus también convocando a toda la Argentina a marchar para celebrar los 40 años de la democracia el 24 de marzo del año que viene. ¿No? La democracia se celebra el 10 de diciembre del año que viene. Yo creo que fue un lapsus, no sé, obviamente no porque el 24 de marzo empezó la dictadura, sino porque el 10 de diciembre del 2023 termina el mandato. No sé si se van o no, pero termina el mandato. Claro. ¿Puedo hacer un comentario respecto al futuro? Sí. Nos queda mucho del pasado. No sé si vieron cuando Scaloni llegó a su pueblo natal, que habló la maestra. Sí. Que lo tuvo cuando era chiquito. Si uno mira esa historia, es la historia del futuro que necesitamos en la Argentina. Es la maestra que encontró en un alumno un chico que se esmeraba, que le ponía garra, que salía, digamos, que tenía, digamos, sentido de hacer algo y iba para adelante. Y lo contó con tanto amor. Es el amor que tenemos que dar energía en la escuela de vuelta. Por lo menos esa es mi propuesta para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Que está lleno de eso. Y así se construye el futuro. Miremos para adelante. Tenemos que, cada escuela de cada lugar de mi provincia de Buenos Aires, de la Argentina, tienen que generar cientos de Scaloni, de vuelta Jusey, de vuelta Premio Nobel. Es decir, eso tenemos que hacer. Dejando de hablar del 53, yo no había nacido, entonces la verdad que ya está. Bueno, hablemos de actualidad un minuto y vamos a repasar lo que pasaba en otra provincia, en Santiago del Estero. Estuvo Alberto Fernández. Hubo reunión también con gobernadores, menos gobernadores. Perotti y Capitanich, después de
cómo cambió el presidente respecto a la Corte Suprema, y dijo una frase... Y una chicana por la coparticipación, fíjate. Y toda esa obra cuesta lo mismo que lo que la ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Y a mí me encantaría que venga el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y vea lo que es el norte. Porque aquí no discuten cómo ampliamos los subtes, ¿eh? Acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua. Fíjense lo que estamos discutiendo, ¿eh? Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad. Antes que nada... A ver, es algo obvio, ¿no? En Santiago del Estero debería discutirse la construcción de subtes. Y tal vez si hay algo para criticarle a la jefatura porteña del PRO es que no pudo ampliar demasiado los subtes, que se construyeron además hace mucho tiempo. Una gran falacia, ¿no? Y ahora voy a agregar un dato y creo que voy a sorprender hasta incluso a Fernando Iglesias respecto al peronismo. Pero si en Santiago del Estero se está discutiendo con agua, pues se chorearon todo. ¿Cuánto hace que está Zamora ahí? Pero el estadio es... Zamora y la mujer y... El estadio, claro, se gastaba no sé cuánto en un estadio, en el GP para las motos, pero, o sea, es tan poco... A mí, estando en mi Alianza Nacional, fuimos un día a Santiago y el actual gobernador nos recibió y nos llevó a ver el tren. Al tren de la alegría. Yo estuve alegría. Era un motor a explosión que no podía empujar ni un carro de... Sí, una vergüenza. pero mire el estadio que tienen. Pero permitime decirte algo. Volvemos a lo mismo. Nosotros nos tenemos que sentir culpables que en Santiago del Estero no haya agua. O que en Formosa tampoco hay agua. Esté primero en el índice de las 24 provincias en mortalidad maternal y segundo en mortalidad infantil. Y el problema es de ellos. Que son provincias feudales, que se han perpetuado en el poder, que viven de la coparticipación. Formosa tiene el 93% del presupuesto de Formosa es coparticipación, 70% de empleados públicos. Chaco y Santiago del Estero van a la cabeza con ellos. Entonces, esta cuestión de querer convencer por los fracasos propios a su masa clientelizada de que los culpables somos nosotros, por administrar bien nuestro dinero, por generar riqueza. Es singular que si hay un porteño clásico en el peronismo es Alberto Fernández, ¿no? Es un peronista porteño de toda la vida. Es increíble el estadio que se construyó en Santiago del Estero, pero decía que con este dato tal vez sorprenda a Fernando Iglesias. El gran caudillo santiagueño, Carlos Juárez, ¿en qué año asumió su primer mandato? A ver, Iglesias. 1983, si no me equivoco. 1949. Ajá. 1949. Gobernó hasta el 52, después hubo interregnos, te gané a Fernando Iglesias. Hubo interregnos por los golpes militares, reasumió en el 73, se fue en el 76 y del 83 al 2004 siguió. 1949. ¿De qué año es? Sí. ¿Querés que te diga cómo Highlander eso? No, bueno, ha fallecido. Porque yo tenía la cuenta de la vuelta de la democracia, claro. pero realmente me sorprendí. Pero déjame rescatarme. Voy a buscar ahora, sí, de qué año nació, pero dale. En la del año 2021, que fue la peor elección histórica del peronismo unido, sacaron más o menos un tercio de los votos, hubo 9 provincias en donde ganó la fórmula presidencial peronista. 9 de las 24. Las 9 son todas provincias que tienen toda una serie de elementos comunes. La primera que son el norte argentino, desde donde hablaba y al que decía reivindicar Alberto Fernández. Las 9 tienen más empleo estatal que empleo privado. Y las 9 oscilan entre 70 y 95% de recursos que provienen de la coparticipación. Así que ese entramado por el cual el dinero que ponen la Ciudad de Buenos Aires aporta el 25% de ese presupuesto coparticipable, es decir, una cuarta parte, y es uno de los 24 distritos. Y se quejan de que la Corte haya dicho que mientras se establece el fondo de la cuestión, por ahora le tienen que dar el 2,9%, cuando pone el 25%. Y me van a decir, no,
Pero eso se lo dieron a Kicillof, a los pobres de la provincia de Buenos Aires. Mentira. Ahora te pregunto yo a vos, te la devuelvo, Nico. Sí. ¿Vos sabés con cuántos, a este ritmo, con cuántos empleados públicos más va a terminar su mandato Axel Kicillof? ¿Y qué porcentaje de empleados de su administración aumentó? ¿Tenés esos datos? No. 45.000 empleados públicos más va a tener la provincia de Buenos Aires al terminar el mandato de Kicillof a este ritmo. 45.000 clientes dependientes que se van ganando. Y aumentó los más cercanos, es decir, los que trabajan alrededor de él en la administración de la provincia, el 140%. Se lo puso Los Eugenio. ñoquis de la Cámpora, que uno que ahora es ministro de Sí. Economía, dijo que los iba a meter preso. No tenemos más tiempo. El 8 de febrero de 1917 nació Carlos Juárez. Bien. Sí. Bueno, ahí está. Ya se tiraron todos los datos. Estamos, nos queda fue una poquito menos. competencia, No, no. para nada. Fernando Iglesias, muchas gracias por Muchas gracias. haber participado. De Bella y Bestia y también los Una despedimos. cosita Sí. muy corta. Nos quieren vender que es pobres contra ricos, nos quieren meter en la grieta interior contra capital. Acá es el país productivo contra la patria subsidiada, cuya dirección está en crisis y se llama peronismo. Peronismo kirchnerista, pero peronismo. Están todos juntos ahí. Gracias, Iglesias. Bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos al primer parpadeo. Esto voló. Dale, ya venimos. Bueno, ya son las 12. Sí. ¿No? Qué día. Qué agotador. Sí. Mañana, hoy es mañana. Claro, nos vemos este miércoles a la noche. Nos vemos. Dale. Sí. Mañana puede ser peor. No. Va a ser mejor, va a ser mejor.